En esta comparativa voy a decirte lo bueno y lo malo. Voy a decirte cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál es mejor con la cancelación de ruido, cuál tiene mejor tecnología, cuál es mi favorito, ya que estamos delante de una diferencia en precio súper significativa. $279 para los Bose, $169 para los Galaxy Buds Live. Estuche. Estamos delante de una diferencia en los estuches, pero súper brutal, ya que mi toalla es más grande y más ancho. Así que en este sentido voy a darle un punto a los Galaxy porque me encanta este diseño en el estuche de los Galaxy. Pero en cuanto a la tecnología, ambos cuentan con USB tipo C en la parte de atrás, tienen un indicador de batería en la parte frontal. Los dos vienen con carga de batería inalámbrica, puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica. En cuanto a la autonomía de batería, ganan los de Samsung porque este estuche de Samsung te brinda una autonomía de 21 horas. Sin embargo, el estuche de los Bose simplemente te brinda 12 horas de autonomía de batería. Así que en este otro sentido voy a darle un punto a los de Samsung porque tiene mejor autonomía de batería. Pero ambos tienen algo que a mí en lo personal me gusta, y es que vienen con pines de carga magnético. Tanto los Bose como los Galaxy, los dos vienen con pines de carga magnético, y esto va a hacer de que tengan carga de manera satisfactoria. ¿Cuál estuche mejor? Voy a dar como ganador los Galaxy Buds Live porque tiene mejor autonomía de batería, tiene mejor diseño, y a mí en lo personal me gusta más este diseño en el estuche de los Galaxy Buds Live. Autonomía de batería en ambos casos, 6 horas de autonomía para los Galaxy. Ahora bien, almohadillas. En este sentido voy a darle un punto a los Bose porque me parece a mí que esta almohadilla grande es lo que hace que tú puedas tener una mejor experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. ¿Por qué digo esto? Porque si tú lo comparas los dos, si tú comparas la cancelación de ruido en los Galaxy versus la cancelación de ruido en los Bose lo destrozan. Si tú, por ejemplo, estás en la calle y tú activas la cancelación de ruido, en ambos casos no tienen comparación. De la manera que Bose trabajó esto, es que literalmente se cancela todo el ruido, y a mí en lo personal me gustó. Así que en cuanto a la cancelación de ruido, voy a darle una puntuación 10 de 10 a los Bose porque es mucho mejor. La experiencia es buena también, pero cuando tú estás en la calle y cancelas el ruido, tú sigues escuchando lo que está a tu alrededor. Sigues escuchando de un 10%, tú sigues escuchando un 4%. Sin embargo, si comparamos así por número, la cancelación de ruido en los Bose, sigues literalmente con todo el ruido cancelado, y lo probé al aire libre. Estuve haciendo pruebas no solamente aquí dentro de mi casa, ya llevo varios días probando los Bose, y también tengo con los Galaxy desde que salieron al mercado. Tengo vasta experiencia para hablarte de ambos audífonos porque con esto llevo ya como 1 o 2 meses, y con esto desde que salieron al mercado lo he estado probando, y debo decirte que en conclusión final, los Bose destrozan a los Samsung Galaxy en cuanto a la cancelación de ruido y la fatiga. Ale, ¿con cuál te sientes menos cansado? ¿Cuál es más cómodo? A pesar de que estos se ven un poco grandes, no sé cómo Bose lo hizo, pero yo me encuentro súper cómodo con ello, y literalmente están al mismo nivel. Pero en este canal debemos decir las cosas como son, y yo siento que los Galaxy Buds Live son más cómodos.
Este es mi caso personal. Recuerda que cada usuario tiene el oído de diferentes tamaños y un oído diferente al mío. Quizá a otro usuario le vaya más cómodo con los Bose. Sin embargo, yo me siento más cómodo con los Galaxy. Esto si lo medimos, por ejemplo, si tú vas a durar 3, 4, 5 horas con los audífonos puestos, a la larga yo me siento más cómodo con los Galaxy Bose Live. No quiere decir que los Bose son incómodos, pero si hablamos de fatiga y de durar mucho rato con los audífonos, me siento menos cansado con los Bose. Si se caen o no se caen en cuanto a cuál es más cómodo, literalmente están parejos, pero voy a darle un puntito a los Galaxy Bose Live. En cuanto a las llamadas, voy a darle un punto otra vez a los de Samsung, porque si tú, por ejemplo, empiezas a hablar por teléfono, me gusta que los de Samsung funcionan los dos en una llamada. Por ejemplo, si se te descarga el lado derecho, tú lo pones a recargar y puedes seguir hablando con el izquierdo. También la llamada se escucha en ambos audífonos en los Galaxy. Sin embargo, los Bose tienen un fallo, y es que solamente funciona el lado derecho en una llamada. A pesar de que tú escuches la llamada en los dos, pero si se descarga el lado derecho, lamentablemente te quedas sin manos libres, porque solamente funciona el lado derecho en una llamada. Voy a darle un punto a los Samsung, porque en caso de que tú seas un usuario que pasas todo el día conversando, ganan los de Samsung porque te mantienes interactuando. Si se te descarga el izquierdo, hablas por el derecho. Si se descarga la batería del derecho, empiezas a hablar por el izquierdo, y es lo mismo. También en cuanto a las funciones multimedia, voy a darle un punto a los Samsung, porque las funciones multimedia es lo mismo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Sin embargo, en los Bose solamente funciona el lado derecho para hacer salto, por ejemplo, reproducir música, despertar los asistentes de voz. Tienes que ser obligatoriamente con el lado derecho. Para desactivar y activar la cancelación de ruido en los de Bose, tienes que hacerlo a través del izquierdo. Algo que me gusta en los Samsung, que tú puedes hacer todas las funciones con ambos lados, ya sea reproducir música, hacer llamadas, despertar los asistentes de voz. Es lo mismo tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Sin embargo, en los de Bose vas a tener que usarlo los dos, tanto el derecho como el izquierdo, para poder disfrutar de todas las funciones multimedia. Así que otra vez ganan los Samsung Galaxy Bose Live. Y antes de pasar a mi parte favorita de esta comparativa, que es la prueba de audio, para ver cuál es el ganador en cuanto al sonido, y debo decirte que los resultados te van a dejar con la boca abierta, porque hasta a mí los resultados me sorprendieron. Ambos vienen con certificación IPX4. Están certificados a prueba de derrame. Ya le hice una dura prueba de derrame a los Bose. Le hice una prueba de derrame a los Galaxy. Y me va súper bien en ambos casos. No tengo ninguna queja, ya que los dos aguantaron esa dura prueba de derrame. Ahí estoy pasándote imágenes. De hecho, estos Galaxy, desde que le hice esa prueba de derrame, todavía están conmigo. Y hasta la fecha no me han presentado ningún problema. Y en este sentido voy a darle parejo, porque los dos van súper bien en cuanto a la certificación IPX4. También quiero hablarte de la conexión Bluetooth. En este sentido voy a darle un punto a los Bose, porque la conexión Bluetooth es mucho mejor. Estamos delante de Bluetooth 5.1 en los Bose y Bluetooth 5.0 en los Galaxy. ¿Qué pasa? Que anteriormente yo he tenido algunos problemas con la conexión entre los Galaxy Bose y mi teléfono. Cuando yo estoy caminando en la calle, por ejemplo, y empiezo a hablar por teléfono, si tengo los Galaxy puestos, siento que en ocasiones la llamada me falla. La llamada como que se entrecorta el audio y no me gusta. Es una sensación un poco incómoda que me ha pasado con los Galaxy Bose Live. Yo siempre he dicho que, de hecho, hice un video hablando de eso y dije que puede ser que solamente
pase con esta unidad. Quizá otros usuarios se lo han comprado y no le presenta este fallo. Sin embargo, con los de Bose no he tenido este problema. La conexión Bluetooth 5.1, alcance 9.7 metros o 30, no recuerdo los pies, creo que 30 pies, me va súper bien, no tengo ninguna queja. Va también la imagen y el audio, va perfectamente sincronizado, no hay ningún lag ni en los Galaxy ni en los de Bose, no hay ningún tipo de lags, ya que va la imagen súper sincronizado. Sin embargo, debo reportar de que con la conexión me ha ido un poco mal con los de Samsung. Hay un problema aquí, y es que los Samsung me han sorprendido. Han tenido un sonido mejor de lo que yo esperaba. Los bajos, los medios, los graves es mínima. Me tomé a la tarea de probar diferentes tipos de música para poder, no solamente la pequeña prueba que te mostré, sino que por razones de copyright, lógicamente no te voy a poner la otra música que yo probé. Y debo decirte de que me sorprendieron los Samsung. No sabía yo que me iban a dar esta gran calidad de audio. Y si lo comparan los dos en cuanto a la calidad de sonido, los Bose le llevan una mínima cosa. Sin temor a equivocarme, y esta unidad que yo te estoy mostrando aquí en este laboratorio, debo decirte que los Bose sonaron mejores, pero la diferencia no es una diferencia que tú digas wow, no, los Bose lo explotaron, no. Y ahora déjame hablarte de mi experiencia en las llamadas. Por ejemplo, cuando sostengo una conversación con otra persona, ¿qué tal me escuchan? La otra persona no me escucha bien. ¿Cuál de los dos falla? Debo decirte que ambos vienen con 4 micrófonos integrados, y tú sabes que estos micrófonos te sirven para tú sostener conversación, y te sirven también para tú tener la experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Pero me va igual en las llamadas, me escuchan bien. En los Bose yo escucho y hablo bien, no tengo queja de que la otra persona me diga, Alex, que la llamada está fallando, o que no se escucha bien, o que el ruido de fondo me está molestando. Me va muy bien con los Bose y me va también súper bien con los Galaxy. Pero, punto importante, yo, basado en mi experiencia, debo decirte que me siento como un poco mejor, un pelincito mejor con los Bose. No sé si es que ya, no sé si es porque ya yo he tenido los fallitos de conexión cuando estoy caminando. Por ejemplo, si salgo a caminar con ellos, como expliqué hace un rato, siento como un pequeño fallito en los Galaxy, y la calidad de la voz de la persona que te llama se escucha bien, y en este sentido los dos están parejos, tomando en cuenta los puntos que acabo de mencionarte en ambos casos. Toma en cuenta y toma en consideración lo que acabo de mencionarte, de que por ejemplo los Bose solamente funciona el lado derecho en una llamada. Sin embargo, los Galaxy funcionan los dos en una llamada. Hay que darle un punto a los Bose en esto, la almohadilla. Mira, esta almohadilla a mí me encanta. Recuerda que vienen varios tamaños, tanto para los Galaxy también vienen varias almohadillas, vienen de diferentes tamaños. Pero voy a darle un punto a los Bose porque a pesar de que la almohadilla es un poco grande, mira, es muy cómoda. Y creo que aquí es que está el truco en cuanto al gran sonido y en cuanto a la cancelación de ruido, ya que
Me encantó cómo Bose trabajó la cancelación de ruido. Las dos aplicaciones están muy bien trabajadas. Las dos funcionan súper bien, ya sea si tú lo usas en un teléfono con Android o ya sea si tú lo usas con un teléfono con iOS. También los dos trabajan perfectamente bien. Si lo usas con un iPhone o si lo usas con un teléfono con Android, no vas a tener ningún problema, que en este sentido están parejos y los dos trabajan muy bien. Sí te recomiendo que si te compras cualquiera de los dos, de una vez descarga la aplicación para que tú puedas actualizarlo y que tú puedas sacarle el máximo provecho a cualquiera de estos dos audífonos. Recuerda esto: si te lo compras, descarga la aplicación de una vez, actualízalo y sácale el rendimiento. Pero Alex, si tú me preguntas a mí, ¿con cuál de los dos te queda? Para ti, ¿cuál de los dos es tu favorito? Es difícil para mí porque los Bose me gustó muchísimo el sonido y me gustó muchísimo la cancelación de ruido. Mi experiencia en esta categoría, no hay unos audífonos ahora mismo en el mercado que superen a los Bose en cuanto a la cancelación de ruido. Y el sonido también fue un pelincito mejor. Tomando en cuenta la diferencia en precio, $279. $169 para los Galaxy Buds. De hecho, ya tú lo encuentras hasta mejor precio. Lo encuentras en 150, 140, 150. Esto va a depender de la tienda donde tú lo compres. Tomando en cuenta la gran diferencia en precio, es súper difícil elegir un ganador. Yo me iría con los Bose. Si yo, por ejemplo, tengo dinero de sobra, dinero suficiente y quiero tener estabilidad en cuanto a la tecnología, ya que en cuanto a la tecnología en general me fue mucho mejor con los Bose. Hay menos fallo con los Bose. Cuando estoy, por ejemplo, usando la sensibilidad táctil, ambos tienen táctil. Es mejor en los Bose. Se me olvidó esto, no le dije, mencioné esto hace un rato, pero voy a darle un punto a los Bose porque a la hora de tú tocar, ya sea para responder llamadas, reproducir música, la sensibilidad táctil está mucho mejor en los Bose, la conexión Bluetooth está mucho mejor en los Bose, el sonido está mejor en los Bose, la cancelación de ruido está mejor en los Bose, pero los Galaxy tiene mejor autonomía de batería en el estuche, mejor diseño, fusionan los dos en una llamada y tiene mejor precio. En esta comparativa, para mí, si tú me pones a elegir los dos, con cualquiera de los dos a mí me va a ir súper bien, pero me gustan más los Bose. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que va a la tienda y te compra el que a ti te guste. Yo en lo personal, los dos me gustan. Si no tengo mucho presupuesto, me voy con los Galaxy, pero si estoy cómodo económicamente, me voy con los Bose para tener mejor estabilidad con la cancelación de ruido, tener mejor experiencia en la llamada y tener mejor sonido. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.